buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. El primer enfoque del año 2025 está dedicado a las proyecciones económicas, pero no solamente económicas, no saben que contamos con un nutrido grupo de colaboradores que hacen de la economía algo fácil, algo asequible y que gracias a su pedagogía y didáctica hemos empezado no solo a perder el miedo a la economía, sino a entenderla, cosa que es bastante. Pero, como decimos, vamos a hacer un enfoque, el primero del año, dedicado a las proyecciones económicas, pero queremos ir un poquito más adelante de esas proyecciones económicas. Lo que nos dice, por ejemplo, el sentido común. Vemos nuestro vídeo. Los españoles tenemos algunos privilegios de los que no disfrutan nuestros vecinos. Nuestro clima, la gastronomía, la cultura, el patrimonio y, cómo no, empezar el año 7 días después que el resto del mundo. Porque hay que reconocerlo, en este país hasta el 7 de enero no empezamos a contar realmente que estamos en un nuevo año. Así que qué mejor que este día para proponer a nuestros invitados un enfoque basado en las perspectivas de cara a este año 2025. Perspectivas basadas en los que nos dice la economía, lo que nos adelanta en nuestra percepción de lo que sucede alrededor y lo que seguro nos dicta el sentido común, que en el caso de nuestros invitados dicta y mucho. Las proyecciones económicas de cara al presente año son a priori buenas. BBVA Research revisó al alza la previsión de crecimiento del PIB en España para 2025, hasta el 2,4% por un mayor empuje de las exportaciones de servicios, aunque se mantiene la perspectiva de desaceleración. La recuperación que se espera de la economía europea impulsará el rebote de las exportaciones de bienes y de la industria, lo que permitirá que comunidades como Navarra o País Vasco lideren el crecimiento. La mejora en las perspectivas del sector agroalimentario tendrá un efecto diferencial en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Hay 8 comunidades autónomas que no crecerán por encima de la media del país. Son Andalucía y La Rioja, Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias, Cantabria, Extremadura y País Vasco. Si hablamos del sector primario, según este mismo informe, la progresiva normalización de la situación climatológica permitirá a las regiones con más peso en este sector situarse entre las más dinámicas en 2025. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia podrán crecer hasta un 2,7%. Y en cuanto al turismo, aunque con menor ímpetu que en los años anteriores, continuará impulsando la economía. En cuanto a la percepción personal de lo que sucede a nuestro alrededor, sucede que estamos en un escenario de paralelas que nunca se llegan a juntar. Mientras que la macroeconomía nos dice que se está creciendo a buen ritmo, que aumentan los contratos y que sube el porcentaje de población ocupada, en la paralela que tienen los pies en el suelo se ve que los precios suben más que los salarios, suben los impuestos sin que el ciudadano perciba una mejora en los servicios públicos como sanidad, transportes o servicios sociales, que aumentan las situaciones de desarraigo personal y familiar provocado por la falta de empleo, que el problema de la vivienda se ha convertido en un agujero negro y que no hay esa sensación hipnótica de crecimiento, sino más bien una sensación colectiva de incertidumbre y zozobra. Y el sentido común que nos dice, pues que quizás hay que ir guardando para cuando no haya, que gastamos por encima de nuestras posibilidades, más 24 horas después de haber terminado oficialmente la temporada de Navidad, y que quizá no encontramos certezas y seguridades en nuestra clase política y económica. ¿Coincide con lo que les dicta el sentido común a nuestros invitados y a nuestros telespectadores? En un momento lo contrastamos. Comienza el primer enfoque de 2025. Bueno, pues estamos ya de vuelta y estábamos conversando con nuestros colaboradores, a quienes les agradecemos una vez más que estén con nosotros compartiendo estos minutos de conversación. El primero de ellos es Fernando Layana. Le preguntaba antes de volver a pantalla que, Fernando, ¿cómo te presento? Consultor, profesor, escritor también. Fernando Layana, buenas noches. Perfectamente, muchas gracias. Fernando, además has tenido un periplo ahora estadounidense que nos tienes que contar, ¿verdad? Sí, vengo de Nueva York, he estado unos días antes de la Navidad y bueno, muy bien, ¿no? Ir a Nueva York la verdad es que es un lujo, a mitad de caballo entre la devoción y la obligación. He ido a presentar mi última novela y bueno, ya también a hacer algunas reuniones de trabajo que tanto luego dan fruto, ¿no? Para traer aquí a las empresas, a la universidad, y productivas para Toledo y para Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Nueva York ofrece muchísimas cosas y luego, sobre todo, pues bueno, en contacto con la gente de la Embajada Española ante Naciones Unidas,
pues siempre tienen la posibilidad bueno, de enhebrar algunos contactos, algunas relaciones que luego, bueno, pues puedes traer aquí, ¿no? Bueno, luego hablaremos de ese proyecto interesante que te has traído, iba a decir, de regalo de Reyes desde Nueva York. La culpable de que todas estas cosas me haya enterado yo es Fátima Guadamillas. Fátima, buenas noches. Buenas noches. Feliz año. Feliz año a todos los Bueno, que nos me lo escuchan contó, pero también. yo creo que se podía contar, ¿verdad, Sí, Fernando? Yo creo, porque absolutamente. además Fátima realmente lo que me comentaba es cómo hay muchas más oportunidades de las que vemos a simple vista y hay mucha más economía a desarrollar en Toledo que la tan importante como es la relacionada con el turismo, ¿no? Y eso es importante. Sí, así ¿no? es. Yo creo que Toledo, por muchos motivos, por población, por cercanía a la universidad, por ubicación, pues tiene un potencial para desarrollar también una industria que complemente al turismo, no lo va a sustituir, pero que sería muy importante. Y tenemos con nosotros también a don Juan Ignacio de Mesa, abogado, economista, usuario de la jubilación parcial, todo esto hay que decirlo, ¿no? Jubilación activa. Eso, jubilación activa, perdón. No, que está usted Sí, que muy no, activo. no nos cambiamos en los términos, que todo esto puede tener consecuencias administrativas. Sí, además todo queda grabado. O sea. Bueno, Juan Ignacio sí que es un hombre que está muy vinculado a la actividad económica y política de la ciudad de Toledo y sabe mucho de cómo en ocasiones se ha apostado más por un sector o por otro. Yo no sé si se hace voluntariamente o por inercia, porque parece que todo en Toledo lo volcamos en el turismo, pero hay otros sectores más, ¿no? Sí, claro que sí. En Toledo hay otros sectores. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que hay que tener un plan de ciudad y un proyecto de futuro para saber en qué temas nos tenemos que volcar más. Y yo siento decirlo, pero pensar en el futuro se piensa poco. El día a día, lo inmediato, la coyuntura, son las cuestiones que influyen mucho más a la hora de tomar decisiones que el medio y largo plazo y el tener un proyecto y un modelo para poderlo llevar a cabo. Bueno, hecho este pequeño avance de algo que en breve nos contará Fernando Layana, vamos a seguir un poquito el guión, no estaría de más que siguiera el guión, aunque sea en el primer programa del año, y vamos a hablar de esos 3 niveles de percepción, de proyección económica. El primero es el de la proyección económica. Lo que nos dice, en este caso tomábamos como fuente el informe del BBV Research, que decía que vamos a crecer, no tanto como en el 2024, pero que sí se va a seguir creciendo en el 2025. El presidente del Gobierno hace 2 o 3 semanas decíamos que vamos a ser la economía de Europa que más va a crecer. No sé, Juan Ignacio, ¿cuánto vamos a crecer y por qué vamos a crecer? Yo creo que es lo más interesante. Bueno, España está creciendo más que la media europea, porque también hay que recordar que la crisis, el COVID, nos Venimos hizo de más bajar atrás. mucho más. Entonces, claro, cuando caes mucho más, para recuperar los niveles macro que tenías antes de la crisis, pues evidentemente, si no haces las cosas rematadamente mal, pues vas creciendo un poco más que la media, ¿no? Y eso es algo que se está notando mucho en la economía española en los últimos años. Es lo de ver el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Por qué crecemos más que la media europea? Porque nos dimos una bofetada mucho más gorda con la crisis que la media europea y entonces partimos de situaciones más bajas y por lo tanto tenemos posibilidad de crecer más que la media. Que crezcamos más que la media europea no significa que nos igualemos o que estemos incluso mejor que otros países de la media europea, de la Unión Europea. Claro, hay que mirar un poco los datos macro y luego ya entraremos también un poco en los datos micro. Crecer hemos crecido como un 2,9%, que es más que la media europea. Las previsiones para el año que viene son de un 2,5, 2,4, que tampoco son malas, aunque no sean como este año, pero hay 2 factores, o 3 incluso, que afectan mucho a ese crecimiento. Uno es el turismo. España es una potencia turística imparable. Yo creo, no sé si en los últimos datos casi supera los 90 millones de visitantes de todo tipo, turismo cultural, de sol y playa, eso es una realidad. El gasto público y el empleo público, la economía en cierta medida en ese aspecto está dopada porque hay muchos fondos europeos y hay mucho gasto y mucho empleo público. Y luego también lo que decía Juan Ignacio, que partimos de un nivel más bajo. Entonces vamos creciendo, pero claro, es que tu PIB ha crecido un 2,8 y el de Alemania solo un 1, algo. Pero ¿cuánto es el PIB de Alemania? Y sobre todo, ¿cuánto es el PIB de Alemania per cápita? Que una cosa son los datos generales, pero otra cosa luego es el PIB per cápita. El PIB per cápita ya no está tan bien.
Pero vamos, yo creo que el gasto público, los fondos europeos y el turismo han hecho, sobre todo el turismo, han dado lugar a un año de crecimiento excelente. Otras cosas como la industria, etcétera, pues no han crecido igual. Y no solamente es un problema en España, es un problema bastante grande el que tiene Europa ahora. Y eso que durante la pandemia dijimos que nos lo íbamos a hacer mirar, esto de tener tanta dependencia industrial, en este caso del gigante asiático, de China. No lo hemos mirado, ¿no? Peor, porque hay sectores, ya no solamente son los productos de consumo habitual que compramos en China, sino que hay sectores como el sector automovilístico en Europa que se está destruyendo bastante empleo y bastante riqueza. Porque no hemos sido capaces de hacer los coches, Volkswagen, por ejemplo, no hace coches eléctricos que se vendan en general, por el fallo que sea, y luego nosotros tenemos muchas restricciones, por ejemplo, para una empresa que va mal, Volkswagen no puede hacer nada. Tiene al comité de empleo, a los sindicatos, o sea, no puede decir estoy perdiendo tal, voy a hacer. Tiene una inflexibilidad total. Entonces, sectores que no iban mal hasta ahora y que son muy importantes en Europa, como el del automóvil, pues tiene serios problemas ahora y lo notaremos todos. Está pasando en Alemania, pero lo notaremos todos. Este informe del BBV Research que se mantiene la perspectiva de la desaceleración. Pero por cerrar esta primera ronda, Fernando, ya que vienes del otro lado del mundo, de aquel lugar donde se manejan los destinos económicos planetarios, aunque yo creo que ya cada vez tiene otras embajadas, otros puntos de interés en otros lados, ¿cómo se ve España desde, por ejemplo, desde Nueva York? Has estado también en Naciones Unidas. ¿Cómo se ve España? Bueno, lo primero que hay que decir que me ha sorprendido que en Nueva York todo el mundo habla español. O sea, es tremendo. Pues como aquí inglés. Igualito. Te puedo decir como anécdota que en los bancos de San Patrick, de la catedral, los anuncios, digamos, para los incentivos para hacer donaciones vienen antes en español que en inglés, con lo cual, bueno. A ver, yo creo que Nueva York evidentemente es una oda a la actividad, una oda en Estados Unidos en general al consumo. Y bueno, yo creo que la visión no es tanto España como Europa, ¿no? Estamos pendientes ahora de la toma de posesión de Trump y bueno, ahí también hay una serie de incógnitas que nos van a afectar bueno, pues decisivamente en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Está la política arancelaria, se habla de un incremento entre el 10 y el 20% de penalización a productos europeos y eso, bueno, por fuerza va a ser otro elemento más que va a perjudicar por fuerza a la economía europea, ¿no? Y la española. O sea, que sí, que se cumplen esas proyecciones de crecimiento, ese crecimiento que hay que matizar o que hay que coyunturalmente situar, pero que a nadie se le escapa de que tenemos ciertas incertidumbres en el panorama internacional. Vamos a ir aterrizando de lo grande a lo chico. Vamos a Castilla-La Mancha, porque me llama mucho la atención que en esas previsiones, por ejemplo, de crecimiento de las comunidades autónomas, no somos la comunidad autónoma que más crece, estamos en la media un poquito para abajo, pero sí que se habla de dos sectores muy importantes para la economía de Castilla-La Mancha, que son el sector primario, el sector agrario, y el sector agroalimentario y el turismo, que está bien crecer, pero como que quizás estamos un poco limitados. ¿Tendríamos que aspirar a más, Juan Ignacio? Hombre, hay una cosa evidente. El mercado industrial, el sector industrial sí, es el que crea un mercado de trabajo más estable y más a largo plazo. El sector agroalimentario tiene, en muchos momentos, son empleos de temporada. Por lo tanto, te encuentras que no tienes 12 meses de trabajo al año en algunos sectores, sobre todo en el agrícola. Y el sector del turismo, 3/4 de lo mismo. Hay temporada alta y temporada baja. Por lo tanto, nuestro objetivo, o sea, la política que deberíamos de tener todos, desde el sector privado al sector público, es intentar incrementar el peso del sector industrial. Daría más estabilidad, mayor posibilidad de crecimiento y, sobre todo, la dimensión de las empresas en el sector industrial. Si hacemos que superen un poco la media española, que por desgracia es muy baja, ese es uno de los grandes problemas que España tiene, la pequeña dimensión de sus empresas, también nos permitiría entrar en el mercado global con más exportaciones y mayor crecimiento. Por lo tanto, potenciar el sector industrial. Lo cual no quiere decir que abandonemos ni de broma
vamos, ni de broma, el sector agroalimentario. La agricultura es fundamental en nuestra región. Los cambios que ha habido en sectores como el vino y el aceite lo ponen de manifiesto. Yo recuerdo que, vamos, yo en mi época de vinos en Madrid, cuando estaba en la facultad, el único vino de la región que se conocía era el Valdepeñas y era vino de granel, vino de consumo. No había ni una marca que se pudiera conocer. Hoy en día hay denominaciones de origen y hay vinos que tienen una calidad y un proyecto de marca que no solamente tiene presencia en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. Ahí ha habido un incremento de valor brutal. Lo mismo pasa con el aceite. El aceite lo producíamos nosotros y lo vendía Italia. Es decir, tú llegabas a cualquier parte del mundo y el envase era envase de aceite italiano, pero que era un aceite a granel español exportado a Italia y que lo comercializaban los italianos. Ese tema también se está mejorando mucho y tiene presencia. No digamos el queso, sobre todo el queso manchego, y otras actividades en donde podamos entrar en el sector agroalimentario. Pero hay que crecer, obviamente, vuelvo a insistir, las cooperativas, tendría que haber más cooperativas de segundo grado, que no solo trabajaran el granel, sino la comercialización con marca de su producto. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir encaminados a proteger e incrementar nuestra presencia en el sector industrial, por estabilidad en el empleo, proyección y gestión económica más razonable. Dicho eso, hombre, Castilla-La Mancha, el turismo también es importante. De hecho, lo vemos ahora en que todos somos conscientes de que en algún caso nos ha llamado algún amigo, oye, mira que no encuentro hotel, mira que no tengo posibilidad de irme a un apartamento porque no tengo ni idea, tú sabes de alguien o de algo, porque ya ni a través de las redes encuentran alguna vez alojamiento para poder venir un fin de semana a Toledo o a otros puntos de la región. Luego el turismo es fundamental también, pero vuelvo a insistir, el turismo es de temporada. Hay fases del año en donde no hay tanta demanda de empleo porque no viene tanto turista. Por lo tanto, ahí tenemos también que profesionalizar la actividad, tenemos que mejorar nuestra oferta, subir el rango de la oferta para que tengamos mayor consumo por visitante. Eso es otro tema. Antes lo comentábamos, o sea, recibir con todo cariño y todo respeto. Recibir turistas de bocadillo, pues bueno, pues muy bien, estupendo. Pero hombre, yo creo que recibir un turista que se aloje en un hotel, que consuma, que coma, que cene, que se vaya a dar una vuelta y que compre cualquier artículo, cualquier producto y que de su gasto de 10 euros por cabeza de un tipo de turista pase a un gasto de 300 o 400 euros por cabeza a otro tipo de turista, tampoco vendría mal, digo yo, ¿no? Y yo veo que ahí se hace poco. Se analiza, se estudia y se potencia poco el poder llevar a ese cambio de mentalidad en cuanto a la oferta en el sector. Bueno, vamos con este tema primero, luego hablaremos desde luego del turismo, porque sí que tiene otras connotaciones, no solamente a nivel de visitas que recibe, sino de proyección económica, porque el turismo también tiene una proyección económica. Pero quiero insistir mucho, y ahora es cuando vamos a contar algunas de las ideas que se ha traído o de los proyectos que se ha traído Fernando debajo del brazo de Nueva York, porque, Fátima, tú has insistido mucho en esto también, en otras intervenciones de este programa. Y lo decía yo antes, no sé si es por inercia que seguimos apostando siempre por los mismos sectores o por falta de voluntad o, no sé, por falta de hazañas, ¿no? Como dirían los cervantistas. ¿Qué nos pasa? Pues la industria tiene muchas dificultades porque son pymes, porque crear una empresa es sumamente difícil, porque reestructurarla cuando van las cosas mal. Pero eso será igual en todos los sitios. Es igual en todos los sitios. Y de hecho en Castilla-La Mancha también el sector logístico, porque tiene está creciendo determinadas ventajas de localización, está creciendo pues en Illescas, en Ontígola, en Seseña, en otros sitios. Pero lo que hace falta también es una estrategia. Quiero decir, tú tienes que propiciar las condiciones dentro de lo que puedes, dentro de que eres una entidad local, una entidad regional, para fomentar la industria, y el ejemplo es Madrid. O sea, Madrid está teniendo un crecimiento dentro de España en todos los indicadores que mires. O sea, no es que ya tenga las ventajas de ser capital, la localización, lo que sea, sino que está creciendo mucho porque se hacen políticas activas. ¿Qué necesitan las empresas? Necesitan suelo, necesitan incentivos fiscales,
necesitan personal formado, necesitan infraestructuras. Entonces, todo eso, en la medida que cada entidad pueda, por si eres una entidad local, regional o lo que sea. Los ayuntamientos también pueden. Los ayuntamientos también pueden, y hay ciudades en España que son paradigmáticas en eso. Eso lo ha hecho Málaga de una manera excepcional. Sí, Málaga no es lo que era, y lo está cultura. haciendo Alicante, por ejemplo, o lo está haciendo otros municipios del norte de Madrid, etcétera. Es decir, Málaga en el ámbito de la cultura y de la industria. Y sobre todo, además, hay una industria que es la industria pesada de siempre, las máquinas, no sé qué, pero es que ahora estamos viviendo una revolución de la inteligencia artificial y también hay otro tipo de industrias que puedes atraer a una determinada localización y que a lo mejor no necesitan tanto suelo y tanto tipo de cosas. Puedes aprovechar esas ventajas, pero para eso hay que hacer una estrategia para ver las condiciones y las necesidades de las empresas y favorecerlo, sin descuidar los otros sectores, el turismo, que pues hasta ahora es la gallina de los huevos de oro y que seguirá siéndolo, y oye, qué bien, pero también se necesita pensar sobre el tipo de turismo que se quiere. Sí. Hay que pensar y cómo lo vas a estructurar, y etcétera. Y luego el campo pues es una gran preocupación. Yo cuando veo las manifestaciones del campo, primero me da pena la edad media ya. La edad media de los que vienen a manifestarse, pues no sé si son 60, 70, Sí, ya verdad, eso te da se ven pena, poco jóvenes. porque los ves a su edad, quiero decir que llevan toda la vida trabajando en el campo con la necesidad de manifestarse para salvar sus explotaciones, y es duro, y no hay relevo generacional porque no es un sector rentable. Los problemas que tiene de mano de obra, etcétera. Y luego hay otra amenaza geopolítica, que es si se firma el acuerdo con Mercosur. Argentina está poniendo olivos, pero vamos, en espaldera, extensiones y extensiones. Chile tiene vino, vendrá vacuno, sobre todo para la ganadería, etcétera, etcétera. Entonces, la ganadería y la pesca. Claro, es que Europa misma, 30 días al año, va a ser rentable tener, yo no entiendo de pesca, pero va a ser rentable tener un barco para trabajar 30 días al año. Entonces, hombre, es que hay que ponerse a pensar sobre los sectores productivos, sobre todos, y hacer una estrategia, como digo, cada uno en su ámbito, en el ámbito local, regional, nacional y europeo. Trabajar, trabajar y trabajar. Fernando, ¿qué te has traído de Nueva York? Bueno, tampoco demasiado, pero bueno. No, pero yo creo que es un buen ejemplo. Esperemos, porque está pocos días, entre otras cosas, ¿no? Bueno, a ver, yo quiero hacer mención a un elemento también que ayudaría, y lo conecto con la pregunta que me haces, ¿no? Que es uno de los males endémicos que tiene España, que es el desajuste entre oferta y demanda de perfiles de trabajadores, ¿no? Yo en mi trabajo con empresas veo muchísimas ocasiones en las cuales las empresas no encuentran profesionales de determinados perfiles, y creo que ahí, bueno, es un elemento de mejora, y bueno, tanto la universidad como los centros de formación profesional están dando pasos muy importantes en este campo, pero creo que queda mucho por hacer todavía, porque hay un gran desajuste. Viene una época donde hay una nueva, viene una nueva cultura, unos nuevos valores de las nuevas generaciones que entran o que desembocan en el mercado profesional, y creo que hay que estar preparado para eso. Yo creo que nos falta mucho, tanto por parte de las empresas como por parte de la administración, como por parte del sistema educativo, para concienciar todavía a las nuevas generaciones de los nuevos entornos, de los nuevos contextos que tienen que ver con trabajar en remoto, con trabajar deslocalizados, con otra serie de valores, de flexibilidad, de autonomía, de responsabilidad. Creo que ahí queda muchísimo por hacer. Y en este sentido, respondiendo a tu pregunta, pues es posible que podamos con la universidad pues firmar algún tipo de acuerdo para que alumnos, sobre todo de estudios internacionales, alumnos de perfiles de empresa, puedan hacer prácticas en la Embajada Española en Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que estos vínculos con el exterior pueden contribuir, digamos, a cerrar estas brechas o a cortar estas brechas de desajuste, ¿no? Entre la oferta y la demanda de trabajo. Sí, porque es un proyecto que no solamente tiene una repercusión para aquellos alumnos que puedan acceder a estas prácticas, una repercusión personal, individual, sino que también tiene una repercusión a nivel de la entidad
que lo patrocina, en este caso pues la Universidad de Castilla-La Mancha, y luego como en este no daño, sino como beneficio colateral, pues también a la ciudad y a la región de referencia, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ahora mismo hay una gran, bueno, ya se viene diciendo de hace años, ¿no? La guerra por el talento por parte de las empresas, y todo lo que sea, pues que nuestros futuros profesionales que van a trabajar en empresas de Toledo, de Castilla-La Mancha, que estén lo mejor formados, adquieran la mayor experiencia posible, pues eso va a redundar en lo que decíamos antes, de tener o de robustecer el tejido industrial, ¿no? Porque en definitiva las empresas no dejan de ser compañías de personas, y el valor añadido de una empresa está en el talento que tienen las personas que trabajan en ella. Entonces creo que es un elemento que no hay que descuidar, ¿no? Vamos a enumerar solo, podéis participar desde luego porque seguro que tenéis mucho que decir. Algunas de esas desconexiones, algunos de esos hitos de desconexión entre lo que exigen las empresas y cómo salen los jóvenes formados, sea insisto, no solamente desde la universidad, desde la educación superior, sino también desde los centros de formación profesional. ¿Dónde está la desconexión, Fernando, por ejemplo? A ver, yo veo una desconexión clara en que todavía en el sistema educativo, digamos, no se abre la mente a los alumnos, a los futuros profesionales, de lo que se van a encontrar después en el mercado profesional. Es decir, yo cuando todavía se pone el foco con tanta vehemencia en el contrato indefinido, cada vez lo entiendo menos, porque los contratos indefinidos cada vez tienen menos valor. De hecho, el incremento en la estadística de contratos indefinidos de los últimos años está implicando que esos mismos contratos tienen cada vez menos duración, con lo cual es una paradoja y es una contradicción, porque hoy en día los profesionales creo que no deberían poner el foco en el contrato indefinido. De hecho, cada vez hay más mortandad de empresas, pero no por una mala gestión, que también es posible, sino porque los ciclos de vida de los productos, de los servicios, de las propias empresas cada vez son más cortos. Con lo cual, poner el foco en contratos de larga duración, cuando son las propias empresas las que no van a tener larga duración, me parece una contradicción, ¿no? Muy interesante eso, porque yo creo que también te hace ver esa percepción en tanto en cuanto convives con esas nuevas generaciones que se están incorporando al ámbito laboral, los jóvenes de 24, 25, 26, hasta 30, 32 años. Por ejemplo, yo personalmente lo veo y lo constato, ya no quieren un trabajo para toda la vida, ya no tienen lealtades a la empresa para toda la vida. Ya, aunque tengan un buen trabajo, tienen su perfil en las redes sociales para a ver si me sale otra cosa. Estoy contento. Quizás eso es un cambio generacional súper notable, ¿verdad, Juan Ignacio? A mí me parece perfecto. No, sí, a mí también me parece bien, lo que pasa que he tenido que ver en los demás. Yo creo que una cosa que hay que estar permanentemente insistiendo es que el futuro depende de cada uno. Y entonces eso implica que tienen que tener autoexigencia con ellos y que tienen que tener capacidad de formación y que tienen que tener la búsqueda de la excelencia como persona para vivir en sociedad y para poder trabajar en el futuro. O sea, estamos haciendo una parva de vagos brutales porque no les exigimos. Pero si lo mejor, la mayor ayuda que le podemos dar a una generación es ser exigente con ella, para que sean conscientes de que es su propio esfuerzo, su trabajo, su labor para el día de mañana, los que les va a hacer autónomos, los que va a hacer posible que alcancen lo que quieran. Entonces, a mí me daba pena. Yo decía en mi etapa de profesor en la facultad que a mí me llegaban alumnos a último curso de carrera que eran analfabetos funcionales. Eran analfabetos funcionales porque eran personas que no estaban preparadas para vivir en sociedad. Habían pasado los cursos, habían superado elementos, no tenían capacidad de autoexigencia. Y claro, tú llegas a una persona con 21, con 22 años, que el esfuerzo no lo considera como un elemento primordial de su formación, es un desecho de tienta. Hay que exigirles, por favor. La mejor ayuda que le puede dar unos padres a sus hijos es exigirles.
La formación es exigencia y tienen que ser conscientes. Porque además vivimos en un momento en que nosotros nos va a pillar, como no estemos preparándonos permanentemente, todos, nos va a pillar desfasados de cara al mercado. ¿Quién está preparado ahora para trabajar con la inteligencia artificial? ¿Quién está? Y resulta que vive con nosotros, está ahí al lado. Entonces, nos vamos a arrojar nosotros mismos del mercado porque no nos adecuamos para luchar en las condiciones que el mercado nos exige. Bueno, y luego el mercado pide cositas tan normales y no se cubren. En Castilla-La Mancha hacen falta conductores de camiones y no hay. O sea, hay paro y no hay conductores de camiones. No lo entiendo. Hay paro y no hay confiteros. Hay paro y no hay conductores de tractores. Hay paro y no lo entiendo. O sea, no adecuamos la situación real de un mercado que demanda determinado tipo de empleos cuando lo que resulta es una situación socialmente angustiosa de gente que no tiene capacidad para generar recursos para su familia. De verdad que no lo entiendo. Sí, bueno, también es verdad que en ese acúmulo de profesionales, yo creo que sí que es un cambio generacional y un cambio productivo, también hay otros hitos que se mantienen. Si no tenemos aquí los datos, pero es tradicional ese dato que nos dice que una gran parte de los titulados universitarios o del FP superior al final quieren desembocar en el empleo público. Eso también, que no es ni bueno ni malo, yo solamente digo que es un dato. Fátima, me imagino que también tiene que batallar mucho con eso. Sí, es una cosa habitual que quieran al final opositar y tener un empleo público. Que no pasa nada si uno quiere ser juez, quiere ser inspector de Hacienda o quiere, no sé. Está bien, pero claro, hay otro tipo de empleo para los que tienen que prepararse. Y luego nosotros, además, entrando en un melón que es muy difícil, hay que ver también, porque muchos de estos que son más dinámicos, tienen la mente más abierta, lo que sea, lo que hacen es irse al extranjero. ¿Por qué? Pues porque ganan mucho más dinero. Porque ganan mucho más dinero y porque aquí también es que el elefante en la habitación es el tema demográfico que tenemos en España. Entonces estos que están preparados se van y está viniendo una inmigración sin preparación. Entonces esto, aparte de todos los problemas sociales, de integración, etcétera, que pueda generar, que lo genera, pues económicamente es tremendo, pues porque nosotros tenemos una población cada vez más envejecida. Hoy venía escuchando que la edad media en España ya es como 45 años o algo así. Ha subido 4 años en no sé cuánto. Entonces tenemos esa situación, jóvenes muy preparados que se van y luego inmigrantes que vienen y cogen empleos en los que cotizan muy poco. Entonces es que la pirámide es, o sea, yo creo que esto es... Luego, otro problema que tienen los jóvenes es para estabilizarte, para tener hijos, necesitas un trabajo en condiciones y una vivienda. Lo de la vivienda se ha vuelto pues cada vez más inalcanzable. Y además, desde mi punto de vista, muchas políticas y muchos anuncios, bueno, voy saltando de temas, pero es que está todo relacionado, van al revés. O sea, te voy a dar una subvención para una vivienda. Bueno, pues estás ampliando la demanda en vez de la oferta. Hemos pasado, como siempre nos movemos en los extremos en España, hemos pasado de construir en el 2005, en el 2006, promociones y promociones, ahora no construir. Hay como 300.000 hogares nuevos en estos años y 60.000 viviendas. O sea, es que hay un desajuste bestial de la vivienda, porque no hay oferta. Y se hacen políticas porque no sé qué, porque voy a bonificar la hipoteca, porque te voy a dar una ayuda. Si eso con eso lo que hace es ampliar la demanda y hacer que suba el precio. Entonces, tiene que ser todo en conjunto, tiene que ser... las políticas migratorias hay que tocarlas y la población que venga tiene que venir, integrarse, que tenga un contrato de trabajo y que ocupe pues, puestos de trabajo que tienen que cubrirse. El tema de la formación, claro que tiene que adaptarse a las necesidades del mercado, a la inteligencia artificial, que yo creo que va a ser el gran cambio, etcétera. Pero también todas las políticas que ayuden, digamos, a que esa población se asiente, que tienen que vivir con vivienda, etcétera, etcétera. O sea, tenemos bastantes cosas a largo plazo sobre las que pensar, pero por desgracia, pues bueno, no pasa solo aquí. En Alemania han tenido que hacer elecciones, en Francia una moción de censura. Es que vivimos en el día a día.
todo este tipo de cuestiones económicas o de incertidumbres económicas no afectan a la política, y sí que afectan en Alemania, en Austria, en Canadá. Ayer mismo el presidente de Canadá decía que, bueno, pues que se va. No, ha dimitido. Que ha dimitido, ¿no? Pero yo, por lo que yo le escuchaba más o menos, no era tanto por la situación nacional, sino por la situación de su propio partido, como diciendo, con lo que tengo yo que solucionar de puertas para afuera, con el lío que tengo aquí dentro... Pero es que ese es el problema, ya no es los problemas que haya económicos, sino que no los estamos tratando, porque estamos en cuestiones políticas del día a día, en cuestiones, nosotros tenemos el cupo catalán, el no sé qué, o sea, no estamos tratando los grandes problemas de fondo, porque Estados Unidos es otra cosa. Primero sigue siendo una economía muy dinámica y la primera del mundo. Y después ellos han hecho un plan, han dicho Trump. Han ganado el Senado, claro, el Congreso, el Consejo de Representantes, Trump. Ellos saben lo que quieren. Que traes noticias frescas, que diría un clásico. ¿Hay tanto temor a Trump como cuando tomó posesión la primera vez? A ver, yo hablando con las personas que he convivido estos días, ellos me transmiten que en Estados Unidos ahora uno de los principales problemas que ha decantado también la vuelta de Trump es el tema de la inmigración, ¿vale? Yo creo que me decían que las noticias que llegan a Europa no son ni mucho menos la realidad de lo que ha sido Estados Unidos en estos últimos años con Biden. Las noticias que llegan a Europa de Estados Unidos, sobre la percepción de Estados Unidos. Sobre la entrada irregular de inmigrantes en Estados Unidos y que está causando muchísimos problemas de lo que estamos hablando, ¿no? De desajustes en el mercado de trabajo, de inseguridad, etcétera, ¿no? Yo creo que es el factor que ha decantado, la vuelta de Trump, más allá de lo económico, ¿no? Porque, a ver, Estados Unidos al final es la gran potencia, evidentemente ahora luchando las últimas décadas con China, pero bueno, yo creo que a Estados Unidos no le va a faltar fortaleza económica. Si a eso le añades pues, que se van a proteger todavía más, evidentemente Estados Unidos ha optado por este modelo, ¿no? O sea, pero hay una percepción real de que la inmigración para Estados Unidos es un problema. Muchísima, sí. O sea, la percepción es que con Biden, la inmigración se ha ido de las manos, absolutamente. Y es lo que está provocando uno de de las claves de la vuelta de Trump. Ya. Pero muchas veces entre los inmigrantes de segunda generación. Sí. Claro. Que le han votado, votado contra todo pronóstico. Claro, eso es lo que sorprende, porque cuando yo he visto algunos documentales de inmigrantes de segunda generación, o sea, estadounidenses nacidos en Estados Unidos, pero hijos de inmigrantes, que son los mismos que dicen, no queremos más inmigrantes, claro. Dices que aquí hay alguna clave que no termino de entender. Pero eso es la fe del converso. Pasa con los nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco, que muchas veces te encuentras que en Cataluña son hijos de charnegos. Es decir, eso la historia nos lo ha dicho. Sí. Los conversos para demostrar la pureza de sangre en el 16 y en el 17 en España. Esa es una máxima que se da a lo largo de la historia permanentemente. Que la inmigración como fenómeno social, económico, político, cultural, religioso, parece que cada vez con más fuerza unida a situación de problema y de inseguridad. Es que es un mensaje muy peligroso. Pero porque es muy fácil recurrir. Pero al final hay una percepción real. O sea, al final hay un votante que dice, no, yo voy a votar a Trump porque Trump va a poner controles migratorios. O sea, por mucho que quieras decir que la inmigración, con las reglas y marcando los parámetros que hay, es una riqueza cultural y tal, al final está ganando el otro discurso. Sí. Pero también porque no se sabe reaccionar de forma positiva ante ello. Tienes que resolver el problema en origen. O sea, yo no entiendo por qué tenemos el problema que tenemos con todos los movimientos migratorios que se producen a través de Marruecos. O sea, sería una cuestión muy divertida de analizar. O sea, ¿por qué por Marruecos pasa tanto migrante que llega al final o bien a las ciudades de Ceuta y Melilla, o bien a Canarias, o bien al sur de la península? ¿Qué hay detrás de todo ese tema, ¿no? O sea, es como los caramelos envenenados que en un momento determinado la culpa no la tiene el migrante que viene, sino que la tiene la organización que permite que ese flujo
pase por donde pasa. Y luego también tenemos otros problemas. Decimos cualificación de los que vienen aquí a España. El tiempo que se tarda en reconocer la titulación universitaria de muchos migrantes que llegan aquí. O sea, médicos, licenciados en cualquier otro tipo de actividad, que están esperando meses, meses y meses a que se les reconozca la titulación, aun teniendo toda la documentación soporte que lo justifica. O sea, no tenemos una política de tratamiento adecuado de ese problema. Vamos a intentar hacerlo. Y cuando se intenta llevar a cabo, vemos que es un arma arrojadiza que se plantean entre unos partidos y otros, o entre que yo quiero las competencias en migración para mí, como puede decir el Lehendakari vasco, o yo quiero el control de fronteras para la Ertzaintza. O sea, estamos desagregando el Estado en lugar de integrar en el Estado aquellos problemas que son comunes para todas las comunidades autónomas. A mí me preocupa, o sea, lo que antes hablábamos. De los grandes problemas no se habla, y en cambio estas cositas se utilizan para pegar pataditas en las espinillas, en unos partidos a otros, o discutir con unas comunidades o con otras. Bueno, no nos queda mucho tiempo y tenía yo pasa siempre, algunos temas. Decía que la percepción del ciudadano es que hemos empezado el año, como todos los años, pues con subida de impuestos, con subida de precios, lo dice por ejemplo el informe FOESA, con una brecha cada vez más amplia entre las clases más ricas y las clases más desfavorecidas, con el problema inaguantable e inasumible de la vivienda, que sí que todo el mundo sabemos que es un problema, pero que no se ponen vías de solución. Y no sé si tenéis vosotros también la percepción de que cada vez decimos, bueno, hay que pagar impuestos, pues pagamos impuestos, pero hay un descrédito de la sanidad pública, del servicio de transportes, no vamos a contar cómo está Renfe y todos los trenes de alta velocidad. Eso mina al ciudadano a la hora de decir, bueno, pues ahí tengo que pagar impuestos, pues los pago, pero sé que es por el bien. ¿Esa sensación la tenéis vosotros también? Yo creo que hay una sensación de que estos datos macro que lanzábamos al principio del programa, digamos, no calan en la sociedad, ¿no? De hecho, se habla de le han puesto hasta nombre, una gran divergencia en los últimos informes macro, donde paradójicamente los índices de igualdad, los índices más que de igualdad, de desigualdad, de incluso de pobreza, etcétera, se están disparando, ¿no? O sea, cuando dices es un país que está creciendo a las tasas por encima de la media de la Unión Europea, ¿cómo puede ser que luego la renta per cápita no corresponda, claro, es que la gente corresponda a ese dato macro? La gente no tiene la percepción de que estamos creciendo. Y luego las desigualdades, los índices de pobreza, etcétera, cada vez están llegando a más, ¿no? Bueno, yo creo que hay un elemento ahí de falta de gestión, digamos, del dinero público, que está provocando este dato macro, que está maquillando, digamos, el dato macro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso, el problema de eso es que no sé si el año que viene o dentro de 2 años, pues ese dinero que está viniendo de Europa, digamos, o bien se sigue en una espiral de crecimiento de impuestos, que eso al final penaliza el sector privado, penaliza la industria, penaliza la empresa, y es como un círculo vicioso, ¿no? Habría que, por algún lado, romper ese círculo vicioso. ¿Por qué hay esa divergencia? ¿Por qué no...? Bueno, pues todos esos factores hay que analizarlo. Primero, nosotros tenemos un PIB que ha crecido, lo que decía antes, ha crecido, sí. ¿Ha crecido per cápita? Ya no. ¿Estamos también en el PIB per cápita? No, la renta per cápita no. Luego nosotros tenemos mucho, vuelvo a decir, la estructura de población que tenemos. Nosotros dedicamos más porcentaje del PIB que otros países europeos, ahí sí que somos diferentes, al pago de pensiones, a la sanidad, que también con el aumento de la edad, pues el gasto sanitario por habitante sube, y sin embargo los inmigrantes que vienen y que cotizan muy poco. Ocurre lo que decía Juan Ignacio, porque hemos tenido esa experiencia, que cuando viene alguien con formación, que se reconozca el título, que empiece a trabajar, ese inmigrante que sí que va a cotizar, es dificilísimo entrarlo en el mercado de trabajo, y luego el otro que viene tiene muy poca formación y acaba pues con una paguita, con el desempleo, entonces es que es un problema muy grande. No, también es verdad que tienen los sueldos más bajos.
Claro, entonces cotizan poco, quiero Tiene decir, un no vas puesto de a, trabajo no vas poco a valorado. solucionar tu problema Claro. respecto a las pensiones y a las cotizaciones. Y luego está el tema de la vivienda, porque los jóvenes, o sea, los sueldos de los jóvenes, de los que trabajan, no crecen en la misma proporción que las pensiones, por ejemplo, y eso es así. Entonces se invierte, digamos, ahí las posibilidades de bienestar respecto a lo que han sido sus padres, pues tienen unas expectativas de comprarse una casa como la de sus padres ni de broma, o de, quiero decir, el tema de la vivienda que no se soluciona y luego cosas que también Fernando lo decía son de gestión. ¿Por qué están tan mal los trenes? Porque no se gestionan. Llevamos unos cuantos años que no se hacen inversiones, Ya, que pero no es se que era gestionan. siempre presumíamos en España de nuestra sanidad, siempre hemos presumido de Claro, la sí, sanidad sí la tenemos, pero la tenemos colapsada. y siempre hemos presumido de nuestra red de alta velocidad, no tanto los trenes como la red de alta velocidad, ¿no? Y llevamos una temporada que es que no es que presumas o dejes de presumir, es que los datos te dicen que No, has unos hecho un años de averías. trayecto Madrid-Barcelona y antes de llegar a Zaragoza has estado una hora parado en un tren de alta velocidad y encima no te han explicado ni por qué. Luego has llegado a Barcelona. Hay una máxima que es de toda la O vida. vas a pedir una cita de atención primaria y antes te 9 daban días. para 2 días, 3 días y ahora te pueden dar para 13 o 15 días. Vamos a ver, lo más caro que hay es no mantener. O sea, ir a esa especie de furor de cortar citas, de inaugurar, en plan de broma siempre Cuidado, Juan decíamos, Ignacio, que tú has sido alcalde y algo inaugurarías. bueno, perdona, pero mantener. Ya, Ten era en una cuenta, broma, ¿eh? ten en cuenta, no, pero que lo digo con toda sinceridad, tú tienes que establecer prioridades y la primera prioridad es mantener lo que tienes. O sea, si tú resulta que tienes una red de distribución de aguas, pongo un ejemplo normalito que todos esperemos que no se estropee, y no la mantienes, el problema que generas a toda una población es que no tiene agua corriente en su casa. Luego, por favor, mantén la red, lo primero. Luego ya, haz obras nuevas, todas las que quieras, pero primero mantener. Lo que ha habido es que efectivamente no se ha producido un mantenimiento adecuado de una red, de una red ferroviaria y de una red de trenes, y no se ha tenido un mantenimiento adecuado de aquellos servicios y sectores que dan lo fundamental que el ciudadano quiere, que es educación y sanidad. Pero en cambio nos hemos gastado el dinero de una manera increíble en otras veleidades que a mí me hace muchísima gracia. Estamos regalando dinero, que creo que hay que regalar dinero en problemas sociales, ojo, hay que regalarlo. Pero estamos regalando dinero que te llama la atención. Si te pones a analizar las partidas presupuestarias en algunos epílogos, en algunos capítulos Epígrafes. concretos, bueno, es que dices, Dios mío, a lo que están yendo mis impuestos. Es que te llama muchísimo la atención. Ujú. Y se da con la mayor alegría del mundo y eso es lo que produce tensión. Porque además la renta familiar disponible, que es lo importante, es decir, el líquido que una familia tiene en su casa para gastar, se ha reducido. Y se ha reducido precisamente porque ha aumentado la presión fiscal en los niveles de renta media. Se ha Y aumentado. porque ha aumentado también la cesta de la compra Claro, y los luego, gastos financieros. ahora vuelven otra vez aquellos capítulos en donde se estaba con IVA reducido o IVA cero, vuelven otra vez a recuperar los tipos de IVA de antes de las disposiciones que así lo regulaban. Por lo tanto, renta familiar disponible finalista va a ser cada vez menor y eso la gente lo nota. Por lo tanto, ya le pueden contar que vamos a crecer al 2,4 o al 2,8. Claro, Vamos, sí. le da la risa floja. Y dice, cuéntemelo Bueno, usted. si se que queda yo en tengo... risa y no evoluciona a cabreo, no vamos mal. A ver. Nos quedan 2 minutos y sí que quería, porque está relacionado con los temas que estamos tocando, porque un tren de alta velocidad trae turismo, porque un tren de alta velocidad trae proyección económica para todos los territorios por donde pasa y donde para, porque no es lo mismo pasar que parar, y porque también ha generado alguna que otra, no quiero decir disputa, pero sí alguna que otra cruce de comunicación entre las diferentes entidades. Hablamos del tren Madrid de alta velocidad Madrid-Lisboa, su paso por Toledo, ya sabemos qué pasa. Ya sabemos que va a parar, no tenemos muy claro si va a parar 1 o 2 veces, tampoco hay muy claro por dónde va a parar, pero ¿cómo habéis visto toda esta, que ha sido que ha colapsado los 10 últimos días de este año 2024, Fernando?
Bueno, yo creo que la buena noticia es que el tren va a pasar por Toledo y parece ser que va a parar. Aunque yo no sé si Toledo ya no sé si Toledo ya va a ser capaz de absorber todavía más. O sea, si lo medimos en términos de turistas que pueden llegar, no sé hasta qué punto el Toledo ya está colapsado de turismo, ¿no? Porque la cercanía a Madrid... Toledo está colapsado de turismo en determinados ejes. Yo creo que en Toledo hay que hacer una panorámica mucho más abierta de lo que puede asumir Toledo de turismo. Que no estoy diciendo que vengan aquí a hordas y hordas, pero bueno... No, me refiero al número, tema, ¿no? de turistas. En ese sentido, bueno, yo en cualquier caso creo que es buena noticia el hecho de que llegue el tren y esperemos que en el cómo llegue, pues las administraciones se pongan de acuerdo y adopten sobre todo criterio técnico, ¿no? Que al final es lo que muchas veces se echa en falta. Fátima. Yo pienso que un tren no solamente hay que pensar en el turismo, hay que pensar en todos los sectores. Hay mucha gente que puede vivir en Talavera, trabajar aquí o al revés. O que fijar te su conecta, residencia en Toledo, claro, por ejemplo. que te conecta con Portugal, que te conecta con Madrid, porque a ver, lo que tenemos nosotros es una especie de cercanías. Tenemos AVE, pero no tenemos AVE, porque solo puedes ir a Madrid. Entonces, un eje que te lleve a la parte oeste de España y a Portugal, pues yo lo veo interesantísimo y ojalá se haga cuanto antes. Lo del trazado, es que ahí no me atrevo a opinar. Yo no sé si ese trazado es una barbaridad, si se va a cargar el Skyline, si no sé qué, no sé si Juan Ignacio... Hombre, es importante que el tren pare. Recordando a un sucesor de Juan Ignacio de Mesa, Agustín Conde, cuando el famoso trazado de Madrid-Sevilla, la gran máxima de Agustín Conde dice, no, si nosotros no queremos que pase, que ya sabemos que pasa, lo que queremos es que pare. Bueno, y es verdad que Toledo fue. perdió la oportunidad de en ese trazado Madrid-Sevilla, que se nos ha quedado ahí al lado, tener acceso, ¿no? Y bueno, luego tuvimos ese premio de conformidad, ¿no? Que fue el Madrid-Toledo. Pero, Juan Ignacio, situándote en ese sillón del primer edil de Toledo, ¿cómo lo ves? Que pare y que pase. Eso lo tenemos claro. Fundamental. ¿Pero que pare 2 veces, por ejemplo? No. Que pare una vez. Que pare en la estación de Santa Bárbara. Vale. Porque un tren de alta velocidad que te deja a 5 o a 6 kilómetros del núcleo urbano con el cual tiene que comunicarse, pierde su eficiencia. Y si no, y tienes que implementar otra nueva intendencia. Vayamos a la parada que hay en Cuenca, que es la parada en ningún sitio, o a la parada que hay en Guadalajara, que es en ninguna parte. O sea, bueno, Guadalajara en un pueblo. Tiene que parar en Santa Bárbara, lo cual me parece genial. Ahora, ¿cómo llega? El proyecto de cómo se hace el viaducto para que cruce por la zona de Safón, ahí es donde hay que demostrar que somos capaces de hacer tecnología del siglo XXI, por Dios. Toledo es la clara demostración que nunca se ha parado el progreso porque haya un proyecto que no encaje con las medidas que en esa ciudad había. En Toledo tenemos época romana, tenemos época visigoda y tardoantigua, tenemos época islámica, tenemos época románica, tenemos época gótica, época barroca, época renacentista, tenemos todos los estilos. ¿Por qué no podemos tener una obra de infraestructura y de ingeniería del siglo XXI que sea un proyecto que se pueda enseñar el día de mañana como la aportación que se hizo, igual que ha pasado con los remontes? No hay que tener miedo, al futuro. Una ciudad no puede vivir. ¿Qué hubiéramos hecho? Que también el trayecto no va a pasar por la plaza del ayuntamiento. No, vamos a ver. Yo es que técnicamente no me atrevo a opinar. Hombre, no podemos ser como el personaje del Ángel Guerra de Don Benito, que decía que había que hacer en Toledo como si fueran los grandes bulevares y hacer un eje de comunicación Zocodover Catedral destruyendo todas las casas. Eso es un absurdo. Pero tampoco podemos plantearnos... Imaginémonos que los toledanos del siglo XVII hubieran dicho: no se puede construir nada en Toledo que no sea lo que tenemos ahora aquí. No hubiéramos terminado el Alcázar, no tendríamos grandes obras que se hicieron en la catedral, no tendríamos el transparente. Ahí va yo al transparente. O sea, por favor. Imagínate que el ideal de turno le dije a Narciso Tomé que esto no se rompe, que te vas a cargar la catedral. Lo que hay que hacer es buscar la excelencia, vuelvo a repetir. Y el reto de nuestra generación es que dejemos un Toledo que tenga más excelencias que lo que recibimos de nuestros mayores. A mí no me da miedo. Ahora, lo que me da miedo es que se haga una burrada porque no se sepa buscar la excelencia y se busque una solución pragmática. Eso es tremendo.
Lo dejamos en manos de los técnicos entonces, Sí. pero llamamos también Con capacidad de juicio para meternos con ellos. Llamamos a las administraciones. Y yo al ya que has hablado de ministerio. Agustín Conde con el tema Sí. Andalucía, hago otra pregunta. ¿Por qué el AVE Andalucía no paró en Toledo y paró en un pueblo a 30 kilómetros de Ciudad Real? Pregunto. Es que eso fue una milonga. Sí, sí, sí. El Pregunto. frenado. Nos vamos de tiempo, pero yo creo no somos puntuales como antes era el AVE. Bueno, sí, ahora es puntual, pero no es No siempre. tan puntual. No es tan puntual. Pero es un tema que vamos a tratar en este enfoque. Estamos ya trabajando en ello, que diría otro, porque yo creo que hay mucho que hablar sobre bueno, cómo se puede prever esa proyección que es que el AVE Madrid-Lisboa tenga parada en Toledo. Y yo, aunque lo sabéis todo, que soy muy del polígono, yo creo que efectivamente tiene que haber una parada y tiene que ser en la estación. Claro. Porque además que generarías otro problema, que es traer a los viajeros desde el polígono hasta En el un casco sitio que histórico. ya tiene bastante atasco Que con ya el tenemos, hospital. que ya Claro. tenemos bastante. Así que bueno, ha sido un Y se placer. inundaría con la Dana. Sí. Bueno, vamos a dejarlo. Ha sido un placer, como siempre, estrenar el año con vosotros. Ha sido, bueno, pues el particular regalo de Reyes que hemos tenido para todos nuestros telespectadores. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, Fátima, Fernando. Seguiremos muy de cerca ese proyecto Muy bien. y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.